Y te vamos a oír perfectamente y nos vas a comentar información que es muy importante, información que sale de diversos servicios de inteligencia, algunos vinculados a agencias de inteligencia, otros no, pero lógicamente están hablando de esos informes, algunos en nuestro país están hablando de lo que está ocurriendo, como no podía ser de otra forma, ¿no? Sí, hoy hablamos de un informe que procede de el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad. Para aclararnos, este centro que os acabo de decir pertenece al Ministerio del Interior, lo lleva la Policía Nacional y la Guardia Civil y digamos que viene a ser algo, entre comillas, similar al Centro Criptológico Nacional, que es el que lleva el CNI. Uh-huh. Son servicios que básicamente en una época de crisis como esta lo que hace es informar nada más y nada menos que al Departamento de Seguridad Nacional que está en el Palacio de la Moncloa, cuyo director es el general Miguel Ángel Ballester. Con lo cual es un poco ese organismo, perdona Fernando, pero algo parecido a un Guadiana, ¿es ahí pero se activa en momentos de crisis? Efectivamente. Dentro de este Centro Nacional de Protección de Infraestructura, que está permanentemente, el del Ministerio del Interior, hay una oficina de coordinación cibernética que, digamos que dentro de ese centro lo que hace es llevar a cabo determinadas misiones que se activan cuando la situación es necesaria. Y estoy hablando, por ejemplo, cuando se producen momentos claves de amenazas contra infraestructuras críticas y campañas de desinformación, pero campañas de desinformación que afectan al Estado, es decir, no guerras entre partidos. Yo voy a poner un ejemplo. La Oficina de Coordinación Cibernética fue la que descubrió hace un mes que había operaciones de tráfico de material de sanitario, es decir, de mascarillas y de supuestas medicinas a través de ¿dónde? De la web profunda. Y entonces ellos que estaban ahí vigilantes fueron cuando descubrieron, que la gente ahora, ya sabéis que cuando hay este tipo de tráficos, ahora la forma de ofrecerlas y la forma de comerciar, o una de ellas, es a través de la red. Bueno, pues esa Oficina de Coordinación Cibernética ha elaborado un informe que hace unos días publicó José María Olmo en El Confidencial, que decía unas cosas que es importante haber hecho esta presentación, porque estamos hablando de un centro absolutamente serio y absolutamente prestigioso, ¿no? Y decían básicamente dos cosas. La primera, que hay una serie de grupos peligrosos, grupos violentos en Europa, que pueden tener conexiones con algún grupo en España, que llevan a cabo, una de las cosas que están llevando a cabo es intentar aprovecharse de esta situación de crisis para llevar el pánico a la población. ¿Y cómo quieren llevar el pánico a la población? Bueno, pues aprovechándose de que esta situación que estamos viviendo con el coronavirus nos tiene aislados, que existe un montón de pánico, y entonces ellos quieren aprovecharse de esta situación y quieren aprovecharse, bueno, pues llevando a cabo situaciones de violencia, situaciones que puedan provocar el terror en la gente, ¿no? Este tipo de grupos que serían, según ese informe, anarquistas, nazis, ¿cuál sería su filiación? Pues ahí está, es decir, lo curioso, no sé si puedo utilizar la palabra curioso, Bruno y Silvia, pero sí es llamativo que son grupos de la extrema derecha y de la extrema izquierda, es decir, son grupos anarquistas y son grupos de extrema derecha, que lo que quieren hacer es algo que, si analizamos la historia del mundo, es algo que esos grupos han intentado a lo largo de la historia en unas cuantas ocasiones, ¿no?
por ejemplo, y os pongo una de las cosas que ellos dicen que la Oficina de Coordinación Cibernética cita, ¿no? Que es, por ejemplo, lanzar una propaganda que aliente el pánico y que podría ser mediante medidas en las cuales puedan atacar directamente al personal sanitario para que, digamos, que se cree en la sociedad una impresión de que no hay médicos suficientes para atenderlos y entonces, bueno, pues eso, tratar de alguna forma de intervenir para cambiar el sistema, ¿no? ¿Se tienen identificados a estos grupos, esto Fernando? Es terriblemente grave porque recordemos, Fernando, que hay una serie de teorías pues que nos hacen pensar que quizá tenemos que pensar que es posible que se esté utilizando y manipulando a determinada gente para que tenga una serie de teorías. Sí, claro. Lo que decimos esto porque, como sabéis, al ser un informe de un centro serio, ellos, digamos que es la policía, que es la Guardia Civil, que son los especialistas que básicamente interceptan todo tipo de comunicaciones. Muchas de estas tienen lugar a través de Telegram y estos lo que han hecho ha sido identificar estos grupos que os he dicho que dicen que tienen relación con grupos españoles, por ejemplo, citan al partido Democracia Nacional. No quiere decir que Democracia Nacional esté metido, sino que mantiene relación con grupos en Europa que están moviendo este tipo de situaciones y que lo que pretenden es crear el pánico y estudian y analizan, por ejemplo, hacer ataques en los sistemas de transporte, ¿no? Porque dicen que es algo que podría dar un montón de miedo y un montón de cosas. Y al mismo tiempo se aprovechan, Bruno, de las teorías conspirativas que se están produciendo para tratar de beneficiarlas para tratar de utilizarlas en su propio beneficio, ¿no? Por ejemplo, culpan a los judíos y a los musulmanes de ser los que están detrás de toda esta enfermedad del coronavirus, ¿no? Pero esto es un poco como una especie de grupos de movimiento de distracción, ¿o son grupos que de alguna forma se saben de dónde viene su origen, o están removiendo, aprovechando que está todo tan enrarecido para intentar sacar ellos provecho de alguna manera y tirar para ellos? Me refiero a que si son personas que las están utilizando otros grupos que realmente son los que llevan la voz cantante. Lo que sabemos por este informe es que son grupos que están en Europa y que esos grupos lo que están es moviendo, intentando buscar acólitos en toda Europa para llevar a cabo acciones que sean acciones violentas y que además utilizan esas teorías de que esto es una conspiración, de que hay alguien detrás de todo este virus para provocar el caos. Es que te lo digo porque lo que no dicen nada es que sobre ese tema en concreto, este informe, luego veremos otras cosas, pero este informe que estamos hablando de español no dice nada. Es que me recuerda un poco a los movimientos yihadistas cuando intentaban inculcar esa ideología a la gente, ¿no?, que estaba buscando un poco esos valores así extremos, y al final eran los lobos solitarios los que atacaban. O sea, que es como que les meten una serie de ideas a las personas para que se digan, yo tengo que coger y eliminar esto, ¿no? Como los ataques terroristas solitarios. De alguna forma sería esto que tú estás hablando, el acólito que lo buscas para que al final coja y ataque y vaya contra esa supuesto antena de 5G.
5G? Es que ahora mismo, en la sociedad de la información en la que vivimos, en la cual tú lanzas un mensaje en un lugar perdido de un desierto y ese mensaje llega a todo el mundo, al final lo que produce yo a eso que tú le llamas, lo he bautizado como el efecto Bin Laden, ¿no? Uh-huh. Es decir, Bin Laden tiene la capacidad de decir España es un gran amenaza y hay que atentar contra España. Y hay alguien que está en España que cree fervorosamente en eso y que lleva a cabo atentados. O lo lleva en Gran Bretaña o lo lleva en Cuarta Parte. Y esto se demuestra, por ejemplo, en lo que Bruno ha mencionado en la entradilla, que es un poco la tecnología 5G, en la cual ya se han producido atentados de gente que se ha creído esta teoría. Y ahí está el problema, gente que se cree ese tipo de teorías. Los ataques contra antenas de 5G, relacionar el coronavirus con el 5G, bueno, pues evidentemente no tiene ningún sentido, ningún fundamento científico, pero tiene una serie de consecuencias que son estas, los ataques que está habiendo. Sí, pero el otro día hablábamos de cuando el servicio secreto ruso, en plena Guerra Fría, lanzó la teoría de que el SIDA se había producido en un laboratorio de Estados Unidos, ¿no? Y a partir de ahí hubo científicos, entre comillas lo de los científicos, ¿no? Pero científicos que dijeron que avalaron esa teoría. Medios de comunicación que la avalaron. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Precisamente el informe, la última cosa que dice, luego hablaremos de otras cosas, de otros informes, hablan, por ejemplo, de un científico estadounidense, le llaman pseudocientífico, Thomas Cowan, que dice que el coronavirus no es una enfermedad, sino que es una alteración en el cuerpo, en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Por la creación de unos campos electromagnéticos nuevos que están vinculados con la tecnología de la comunicación de 5G. Es decir, que de alguna forma el 5G inutiliza los sistemas inmunes de los que ahora se habla tanto, que es lo que ataca el virus, o que se transmite a través de eso. Y esto, ¿qué es lo que ha llevado? Ha llevado a que en el Reino Unido, según la BBC, se llevan montones de ataques. Yo llegaba a leer, me extraña, pero 60 ataques contra postes de 5G y 4G, pero que también ha habido ataques en los Países Bajos y en Chipre. Es decir, que ha habido gente que considera que esto que estamos pasando, este demonio que nos está atacando, tiene que ver con el 5G. ¿Qué es lo que pasa? Que, como has dicho, Bruno, pues la comunidad científica ha dicho, por ejemplo, en Inglaterra, en Gran Bretaña, que es donde esto está teniendo más problemas, Stephen Powis, el director médico del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, dice que es el peor tipo de noticia falsa. Otro miembro, Simon Clark, dice que no resiste el escrutinio científico, que es una noción basura total. Y los que no son científicos, sino son simplemente informadores, nos explican que esto es un grave error, ¿no? Porque muchas de las ciudades del Reino Unido todavía no tienen tecnología 5G y el virus está en Irán, que por ejemplo, que sabéis el lío que se ha montado, donde no se utiliza esa tecnología, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen sobre los científicos? Porque también se intentan dar una serie de informaciones para sembrar la duda sobre ellos y su labor, ¿no? Sí, claro, porque al final hay una serie de teorías y de cosas que... estamos a nivel de la teoría porque todavía nadie nos ha dicho exactamente, ha podido aportar una información, digamos, científica de lo que es, sino la gente está negando o afirmando cosas, ¿no? Entonces, estamos con la discusión sobre si esto es la creación, se ha creado en el laboratorio básicamente en el de Wuhan, y si hubo una propagación, ya sabéis que se dice que fue accidental. Y sin embargo, todas esas informaciones, hemos de decir, todas esas informaciones no tienen sustento científico.
Sí, bueno, pero hay medios. Yo he encontrado un artículo, por ejemplo, que yo no conozco qué revista es, en Technocracy New, ¿no? Que dice, que defiende precisamente esta teoría. Y hay gente que defiende que fue creado de forma premeditada en Wuhan para reducir la población de ancianos en el país, y equilibrar el porcentaje entre hombres y mujeres. Quiere decir que hay quien hace esta aportación. Bien, es cierto que hay un montón de científicos que aseguran, y leo una de las conclusiones de la revista Nature, que es una revista bastante prestigiosa, que dice que lo creó la naturaleza y que una máquina de contagio, leo textualmente, tan perfecta está muy lejos del alcance de la creación artificial. Sí, claro, que cada uno hace la lectura. Una de las ciudades que está como por delante tecnológicamente, o sea, la zona, que no es ciudad, es el país, que es San Marino, la zona de San Marino, pues es una de las cosas que ponen muchos los que creen en esta teoría, ¿no?, de que el 5G está relacionado con el coronavirus, porque dicen que por la población, por la cantidad de población que hay mucho enfermo de coronavirus y que se debe a que realmente influye esta tecnología del 5G. Pero yo no sé si en España hemos tenido alguna amenaza, o el Ministerio del Interior o esta oficina que tú comentabas de coordinación cibernética, ha tenido alguna información que haya recibido sobre de que les alerte de posibles ataques sobre estas torres de 5G. Hablan de precauciones. En la información del Confidencial se deduce que ellos alertan de que hay que tener precauciones, eso sí, porque si ha habido locos que han producido ataque en Reino Unido, en Países Bajos y en Chipre, esos locos pueden surgir en cualquier sitio, pues además son tan locos que no distinguen los postes de 5G de los de 4G. Algunos de los ataques han sido contra 4G, yo aquí no sabría tampoco diferenciarlos. Pero obviamente cuando lanzan esto es porque avisan de que hay que tener esas precauciones y que eso podría surgir, porque en el fondo basta que haya 1, 2, 3, 4 locos para que te monten un follón. No tiene por qué ser un follón tremendo, pero sí para que te lo monten, ¿no? Es decir, que aquí no tiene que ser un grupo totalmente organizado lo que lo lleve a cabo, ¿no? Sino que puede ser esto. Fijaros que también sobre el 5G se dijo, y yo lo he leído en Facebook en algún momento y tal, que Wuhan era el primer sitio donde se hizo el experimento de 5G en China, que es una verdad manipulada, ¿no? Porque es verdad que se hizo en Wuhan, pero también se hizo en 15 ciudades más, ¿no? Sin embargo, solamente fue en Wuhan, ¿no? Es decir, fijaros cómo lo que es la desinformación, ¿no? Hay una base cierta, pero en global la información es falsa. La CIA decía ayer, creo que era en una serie de informes, que el presidente de los Estados Unidos también había sido víctima de estos bulos. Bueno, el tema de Estados Unidos no decía así, pero él hacía alusión al origen, a una serie de cosas. No deja de ser curioso que el 5G se asocia mucho a China. Parece que todo enlaza por ahí un poco, ¿eh? Sí, lo que pasa es que, de verdad, yo con el tema de Estados Unidos, yo alucino por colores un poco, ¿no? Porque Donald Trump dijo el jueves que el coronavirus se originó en un laboratorio de Wuhan, ¿no? Y entonces, además, es que hubo una pregunta directa de un periodista, y dijo textualmente, le preguntó al periodista si tenía pruebas, fijaros lo que os digo, si tenía pruebas, ¿no? Y él dijo, sí las tengo, y creo que la Organización Mundial de la Salud debería estar avergonzada. Es decir, un presidente de Estados Unidos dice esto en cualquier otro momento, oye, y va a misa. Bueno, hay otros presidentes que también se han inventado cosas, ¿no? Pero, no, es que estoy pensando, claro, llevo hablando del presidente Bush y de con el libro de destrucción masiva, claro, cómo se inventó lo de las armas de destrucción masiva, y yo mismo me he dado cuenta de que lo que he dicho ha sido un poco exagerado. Pero es que antes, horas antes incluso,
La Dirección de Inteligencia de Estados Unidos, ni más ni menos, hizo un comunicado que la propia prensa estadounidense califica de poco habitual, en el que decía que el COVID no es artificial ni genéticamente modificado. Y explican que hasta este momento no tienen datos de que haya sido creado en Wuhan y que además siguen investigando. Pero es que paralelamente nos hemos enterado de que llevan meses el gobierno de Trump presionando a la CIA y a la NSA y todo para que corroboren lo que ellos dicen. Y lo que ellos dicen es que China de alguna forma ha mentido porque sabe que el origen era ese y que entonces que lo demuestren. Incluso el director de la Oficina del Consejo de Seguridad Nacional, Antonio Ruggiero, fijaros, sí es el encargado del seguimiento de las armas de destrucción masiva, ahora que estaba hablando con todo este lío. No, es que es un ejemplo perfecto, es que se puede hacer perfecto, igual. O sea, acuérdate que en la ONU estuvieron totalmente manipulando y controlando con las escuchas a ver quién estaba a favor o no del tema de la guerra contra Irak, para así un poco manipular y al final que todo incluso la gente de las poblaciones de los diferentes países estuvieran a favor de la guerra. O sea que este señor perfectamente puede estar presionando a los organismos que él puede manipular para que al final todo sea como un cónclave que digan sí, y que señale a que realmente fue en China donde se orquestó todo. O sea que es que el ejemplo que estás haciendo es perfecto. Sí, lo que pasa es que al final ahora mismo se convierte esto en una campaña en Estados Unidos contra la CIA, a la que acusan de la incapacidad de dar una respuesta. Porque claro, la Casa Blanca, incluso el otro día lo dijo una cadena de televisión, que la Casa Blanca les había presionado para que barrieran todas las comunicaciones interceptadas, y leo textualmente, datos e imágenes por satélites, para averiguar si la China y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, están aliadas para ocultar cuál era el verdadero motivo, es el verdadero motivo del este. Es decir, cuando el verdadero motivo, ¿qué queréis que os diga? No tiene por qué descubrir los satélites, lo pueden descubrir los espías sobre el terreno, pero es la necesidad que ahora se ha generado en Estados Unidos de culpar a China, que a lo mejor lo es, y yo no digo que no lo sea, pero parece más bien como un deseo de salvar los muebles, ¿no?, del propio gobierno en el tema contra China y contra la Organización Mundial de la Salud, reconociendo que China se ha equivocado, reconociendo que la Organización Mundial se puede haber equivocado, que todas estas cosas, pero esto de mandar el sistema de espionaje tan potente contra ellos, la verdad es que huele al menos, ya os digo, a mí me huele mucho a lo de las armas de destrucción masiva. Fíjate que hace ya muchos años, décadas incluso, y no nos imaginamos, pero los tiempos han cambiado. La CIA en sus informes decía que posiblemente el gran rival de Estados Unidos en el siglo XXI iba a ser China, y China y Estados Unidos iban a protagonizar una especie de, no guerra mundial, pero sí guerra fría. Pues estamos en ella. Sí, pero... O sea, tenía razón la CIA cuando anunció eso. Lo que pasa es que ahora son víctimas de una serie de cosas. Sí, lo único que pasa es que ahora, en este momento, en esta coyuntura actual, China se ha convertido ahí porque, de alguna forma, la Casa Blanca necesita tener un malo en esta historia. Que a lo mejor lo es, si yo no digo que no lo sea. Lo que digo es que llevan 3 meses, 4 meses... investigando esto, investigando que se haya provocado, aunque sea por un error en el laboratorio, y no lo han demostrado. El servicio secreto más potente del mundo, con toda la tecnología, y hasta ahora no ha podido demostrarlo. Y estoy seguro que otros servicios secretos, incluido el servicio secreto ruso, si pudiera demostrar esto, bueno, sería genial poder acabar con China, digamos, ¿no? Decirlo sobre... Y sin embargo, hasta ahora ese dato no
no se ha conseguido. El caso es meternos miedo, pues si no es por una cosa, es por otra, y al final tener controlada la población para que no podamos estar moviéndonos libremente. Es que parece que todo desemboca en lo mismo. Bueno, y todo desemboca en que a finales de año hay elecciones en Estados Unidos. Todo desemboca en que los políticos están pasando unos momentos de gobierno muy complicados y todos temen el que en todos los países, todos temen que esto les pueda costar la carrera política, ¿no? Fernando, ¿te parece que tiremos de la manta un poquito? Venga, vamos al ataque. Tirar de la manta. Esta noche Fernando Rueda nos habla de cómo ni siquiera en los tiempos de pandemia mundial los yihadistas paran. Una de las preguntas que me he formulado en estos días de encierro es si los grupos terroristas yihadistas han dejado de actuar o siguen haciéndolo. La conclusión os la adelanto ya. Intentan seguir activos, aunque con muchas limitaciones. En Irak, una de las zonas de influencia importantes en el mundo, están intentando sacar partido al coronavirus para ampliar sus actividades. Se aprovechan de que las fuerzas militares extranjeras se han encerrado en sus cuarteles por la pandemia y las fuerzas locales tienen mucho cuidado. Es verdad que han aumentado los atentados y se prevé que lo hagan más con la intención de desestabilizar el país. Pero la verdad es que el Estado Islámico ya antes había perdido la fuerza de antaño y sus actividades no pasan de ser escaramuzas. Algo que intentan vender como un éxito, cuando la realidad es que la disminución en el último año de fuerzas militares extranjeras ya les dio un cierto respiro para reagruparse, pero carecen de los soldados y los medios necesarios para volver a ser la fuerza que antaño ocupaba territorios y provocaba el pánico sobre sus ocupantes. Esto ha hecho que los estadounidenses y sus aliados, entre los que se cuenta España, estén relativamente tranquilos. Los terroristas no tienen ahora capacidad de revertir la derrota que les infligieron. Les ven intentando recuperar la iniciativa, pero están seguros de que no dejarán de ser una mosca cojonera. En nuestro país han recibido un golpe psicológico. El coronavirus y las consecuentes mascarillas y limitaciones para andar por la calle no han podido impedir que uno de los retornados de la guerra de Siria, considerado un salvaje sin escrúpulos, haya escapado de la presión policial. Abdel Bari, un rapero que hace años dejó su bonanza económica para unirse al Estado Islámico en Siria, se hizo tristemente famoso cuando apareció en una fotografía con la cabeza de un infiel en una de sus manos. Los servicios secretos occidentales le tomaron la matrícula y nunca le han olvidado. El CNI, que intercambia información con otros servicios, fue alertado de su intento de regresar a Europa por España, vía el norte de África. Pasó la información a la policía y hace unos días los GEO le detuvieron en Almería junto con 2 amigos. De nada le sirvió esconderse tras una mascarilla. Los sistemas de reconocimiento facial estudian orejas, frente y demás. Otro caso reciente tiene que ver con las actividades en las redes, muy típica de los simpatizantes del Estado Islámico. Uno de ellos ha estado despachándose a gusto contra el rey Felipe y otras instituciones del Estado en nombre del grupo terrorista. Lo detectaron y también le han cazado. Otro a la cárcel. Y es que los terroristas yihadistas intentan aprovechar... Es que los terroristas yihadistas, Fernando, intentan aprovechar, ¿no? Parece que vas a decir. Ahí nos hemos quedado. Los terroristas yihadistas intentan aprovecharse de la epidemia, sin duda, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el CNI no han bajado. ¿Qué no han bajado? A ver, Fernando. Están de rebajas, los yihadistas están de rebajas. Te están cortando los yihadistas la conexión, ¿eh? No han bajado, se ha quedado. Tirar de la manta con Fernando Rueda. Comentamos toda la información sobre qué están haciendo los yihadistas en este tiempo de pandemia global. Lo estamos averiguando con él, lo estamos averiguando con Fernando Rueda, que nos está contando
toda la información. Nos ha contado hoy en materia reservada un poco lo que aparece en esa serie de documentos relacionados con los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en España y en Estados Unidos, esas informaciones, y nos está contando ahora también qué están haciendo los yihadistas.